Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días para todos, bendiciones, gracia y paz sea a cada uno de ustedes, de manera particular a sus vidas, sus familias y ministerios. Les saluda nuevamente Jorge Onieva, pastor de la ciudad de Quillota y Viña del Mar, aquí en la quinta región en Valparaíso, Chile. Gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de poder compartir con ustedes y meditar en esta serie tan importante que venimos estudiando esta semana, que tiene por nombre ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Y en esta mañana quiero meditar con ustedes en esta reflexión que lleva por título Hagamos el bien a todos. Quiero invitarles, por favor, a que me acompañen ahí donde están en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 9 al 10, donde la palabra de Dios nos recuerda: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. En estos días hemos estado estudiando acerca de la importancia de la fe, pero también de las buenas obras. Hemos estudiado en la primera parte la relación tan importante que hay entre una y la otra, entre la fe y las buenas obras. Y pudimos concluir que la salvación es una obra absoluta de Dios por la gracia y por la fe, que no somos salvos por obras, pero que sin embargo las buenas obras son la evidencia palpable de la obra salvífica por medio de la fe. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso lo recordábamos en el tiempo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Así que vamos a seguir estudiando y vamos a seguir profundizando un poco en esto. Pablo, a través del Espíritu Santo y por revelación del Espíritu Santo, nos habla en Gálatas y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Es decir, tanto Santiago, tanto Cristo, como lo vimos en el Sermón del Monte anteriormente, tanto Pablo, ahora por revelación del Espíritu, nos habla de que es importante seguir haciendo el bien, de hacer el bien a todos mientras tengamos la oportunidad. Dice Pablo, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe. Explicamos un poco el contexto del cual hablaba Santiago acerca de la fe y las obras, ese momento en el cual se pasaba también un periodo en el cual la iglesia también estaba pasando por grandes afrentas y dificultades. Pero ¿cuáles son estas obras? ¿Cuáles son estas obras y por qué son tan importantes? Porque también nosotros, queridos hijos de Dios, debemos recordar que muchas veces caemos en el error de pensar que solo la evangelización es hacer buenas obras. Y aunque sí es fundamental para la salvación, porque por medio de la locura de la predicación, como lo dice el apóstol Pablo, podemos llegar a que muchas personas más conozcan acerca de Jesús y se acerquen al camino de la salvación. Recordemos que las obras son evidencia en hechos que muestran que ese mensaje es verdadero y genuino. Así también muestran que el amor por el prójimo y por el necesitado también se hacen evidentes. Es tan interesante que el primer gran mandamiento que el Señor nos enseñó se resume en dos: amarás a Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, dice el Señor, habrás cumplido la ley y los profetas. Ahora, ¿cómo entonces mostramos ese amor a Dios y al mismo tiempo ese amor hacia el prójimo? Con la evidencia palpable en hechos de nuestra fe. Así es como demostramos el amor al prójimo y al necesitado. Entendamos esto: cada uno dará cuenta a Dios de sí. Cuando el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 6 al 7, está hablando el apóstol Pablo y nos recuerda lo siguiente. Romanos 2, del 6 al 7, donde nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué importante es recordar que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios de aquellas obras que hemos hecho en esta tierra. Daremos cuenta de cómo hemos vivido en verdad aquella fe que tanto proclamamos tener. Pero ¿cuáles son realmente esas buenas obras? Mateo capítulo 25, del verso 31 en adelante, está hablando el Señor Jesús. Y están hablando en un contexto profético, histórico, muy importante. Hablando acerca de su segunda venida y que cada uno de los cristianos y no cristianos deben presentarse delante de Él a rendir cuenta. Vamos a mirar qué nos dice Mateo 25, del 31 al 46. Recordemos que no está hablando Pedro, no está hablando Juan, no está hablando Pablo, está hablando el mismísimo Señor Jesús. Dios mismo hablando acerca de su segunda venida. Y Él nos dice en el Evangelio de Mateo 25, del 31 al 46, lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Aquí podemos mirar muchos aspectos, pero no me voy a detener en ellos por tiempo. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, fui desnudo, enfermo y en la cárcel. La pregunta que le hacen aquellos creyentes que Dios les dice: vengan, hereden el reino de mi Padre, es bastante interesante. ¿Cuándo fue que te vimos? ¿Cuándo fue que hicimos? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estuviste enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y fuimos a ti? O sea, ellos no habían entendido cuándo hicieron eso, pero lo hicieron. Lo hicieron sin entender
lo siguiente, porque la respuesta que el Señor Jesús les da es extraordinaria. Cuando Él les dice en el versículo 40, el rey entonces les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si nosotros no entendemos que el amor al prójimo se demuestra en buenas obras y acciones con el más pequeño y el más necesitado, no estamos dando una demostración genuina de nuestra fe verdadera. Si la necesidad, el dolor del prójimo no nos conmueve como a Cristo lo conmovió, algo está sucediendo con nuestra fe. Recordemos lo que hizo el Señor cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice: al ver las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Se conmovió al ver las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y recordemos, ¿cierto? Recordemos que no podemos decir entonces que nuestra fe es verdadera o genuina si el dolor, la necesidad del prójimo no nos conmueve. ¿Qué hizo Cristo? Los sanó, los liberó, los alimentó. Muchos creyeron y muchos no. Pero ninguno puede decir que las obras que Cristo hizo no fueron de Dios. Y eso inclusive al mismo Nicodemo lo reconoce. Nadie puede hacer estas obras que tú haces si no viene de parte de Dios. De la misma manera, querido Hijo de Dios, que nuestras buenas obras muestren nuestra fe genuina en Cristo. Aún en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 21, la palabra de Dios nos dice, es el mismo Cristo el que está hablando: mas el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las buenas obras que manifestamos sean verdaderamente hechas en Dios. La verdadera fe no solo está en la ortodoxia, que es la doctrina y fundamentos correctos y verdaderos de la fe, ni tampoco lo está en la ortopraxis, la práctica elección, ni esta tampoco se contradicen o se contraponen, sino que por el contrario, estas se complementan para mostrar el resultado de la salvación que es en Cristo Jesús. Amada familia, que meditemos en esto cada día y que realmente así podamos algún día, cuando rendamos cuentas delante de Dios, poder decir lo mismo. ¿Cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste enfermo y fuimos a ti? ¿Cuándo estuviste hambriento y te dimos de comer? Y Él nos responderá: de cierto te digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque en esas acciones se ve el reflejo de nuestra fe y ahí también está el Señor. Les invito a orar en esta mañana. Padre de la gloria, te doy gracias y te pido, Señor, que cada día la evidencia de nuestra fe genuina y verdadera sea manifiesta también en las buenas obras. Que entendamos que algún día, Señor, daremos cuenta a ti, no solo, Señor, de nuestra fe, sino de la forma en que hemos vivido y hemos hecho visible aquella fe. Que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a que esta sea una verdad. Que entendamos que el amor al prójimo también se demuestra en las buenas acciones y en las buenas obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Espero que haya sido de mucha bendición y de mucha edificación esta serie que lleva por título Tiene fe, muéstrame tus obras. Bendiciones. Chau, chau. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación.
Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.